Cuando se trata de clasificar las oraciones, podemos clasificarlas por su estructura, oraciones bimembres, si tienen sujeto y predicado. También podemos clasificarlas por oraciones unimembres, si solamente tienen predicado. Veremos después, en una próxima clase, que las oraciones también se pueden clasificar por la naturaleza de su predicado, si son predicativas o copulativas, si son transitivas o intransitivas, si son activas o pasivas. Pero ahora lo que vamos a hacer es clasificar las oraciones por su significado. Es decir, vamos a clasificar las oraciones por cuál es la actitud del hablante cuando, o del emisor en este caso, cuando justamente pronuncia esas palabras, es decir, cuando emite ese mensaje. Si hablamos de la actitud del hablante, decimos que estamos clasificando las oraciones según su modalidad oracional. Y la modalidad oracional está formada por 6 tipos de oraciones, en este caso. Y nos encontraríamos, por una parte, con las oraciones enunciativas, que pueden ser enunciativas afirmativas o negativas. En el caso de las enunciativas afirmativas, el emisor se limita, en este caso, a afirmar una realidad. Si yo digo, por ejemplo, la pizarra es rectangular, esa sería una oración enunciativa. En el caso de las oraciones enunciativas negativas, lo que hago es que estoy negando una realidad. Si digo, por ejemplo, hoy no es domingo, lo que estoy haciendo es enunciar una realidad, en este caso, de que justamente hoy no es domingo. Por tanto, modalidad enunciativa puede ser afirmativa o negativa. La afirmativa se limita a señalar un hecho y la negativa se limita, pues justamente eso, a contradecirlo, a decirnos que no. En el caso de las oraciones dubitativas, lo que tenemos es una duda. Y esa duda se expresa muchas veces con un modificador oracional, en este caso, por ejemplo, con un adverbio como probablemente, y muchas veces también con verbos que van en modo subjuntivo. Aquí, por ejemplo, tenéis la combinación, probablemente vaya al concierto. No es mañana iré al concierto, que eso sería modalidad enunciativa, sino probablemente vaya al concierto, es decir, puede ser que sí o puede ser que no. Esa sería dubitativa. En el caso de las interrogativas, serían esas que formulan una pregunta. Y en el caso de las interrogativas, podemos clasificarlas en interrogativas directas, que serían las que llevarían un signo de interrogación al principio y un signo de interrogación al final. ¿Cuánto cuestan estos zapatos? Interrogativas indirectas, si están formulando una pregunta, pero no van entre signos de interrogación, sino que la pregunta viene introducida por un verbo. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto valen estos zapatos, quisiera saber cuánto valen estos zapatos, o dígame cuánto valen estos zapatos. Entonces, en estos casos nos encontraríamos que sería una indirecta, una interrogativa indirecta. A su vez, las interrogativas, tanto directas como indirectas, pueden ser parciales o totales. Las interrogativas parciales son las que no se pueden responder con un sí o un no. En este caso, ¿cuánto cuestan estos zapatos? No se puede responder con un sí o un no, por tanto, esta sería parcial. En el caso de la total, la pregunta afecta a la totalidad del enunciado y por tanto se puede responder con un sí o con un no. ¿Son nuevos esos zapatos? Eso es un sí o un no. Por tanto, eso sería una interrogativa y en este caso sería directa y sería total. Repito, directas las que van entre signos de interrogación, indirectas las que formulan una pregunta sin ir entre signos de interrogación, las totales las que se pueden responder con sí o no y las parciales las que no se pueden responder de forma lógica con sí o no. En el caso de las desiderativas nos encontramos con oraciones que manifiestan el deseo de que algo suceda. Ojalá venga mi amiga. Me gustaría que viniera mi amiga. En esos casos nos encontramos con las desiderativas. Las exhortativas. Las exhortativas a veces se llaman también imperativas, porque muchas de ellas llevan el verbo en modo imperativo. Las exhortativas son las de los mandatos, las de las órdenes, las de las sugerencias, pero lo que más que sugerencia, pues eso, es una obligación. En el caso de las exhortativas, como os he dicho, a veces se llaman imperativas, pero no acaba de ser correcto porque imperativo es el modo que llevan la mayoría de ellas, pero no siempre. Yo puedo dar una orden directa a través de un modo imperativo, diciendo, por ejemplo, ven aquí, pero también puedo dar una orden de esta manera:
¿harías el favor de recoger tu cuarto? ¿A quién harías el favor de recoger tu cuarto? No estamos preguntándole a alguien si sería capaz de recoger el cuarto, sino que le estamos diciendo que recoja el cuarto. Hay muchas formas de dar órdenes sin utilizar una forma justamente imperativa, y de eso los mallorquines sabéis mucho, ¿no? Sabemos mucho, porque muchas veces en Mallorca se evita utilizar el imperativo y se utilizan otras formas como que te sobriegue o que te importaría, pero al final lo que estás dando es una orden. Por tanto, aunque la mayoría de las oraciones exhortativas llevan el verbo en imperativo, yo puedo dar una orden de diferentes formas sin necesidad de poner justamente el verbo en ese modo. Finalmente, las exclamativas son las que expresan los sentimientos del hablante de forma directa y exaltada y van entre signos de exclamación. Pero cuidado, porque no todas las que van entre signos de exclamación son exclamativas. Por ejemplo, si yo pusiera vete de aquí entre signos de exclamación, como ahí lo que predomina es la orden, esa oración seguiría siendo exhortativa, aunque fuera entre signos de exclamación. En una oración como estoy cansado, ahí que sí, el único significado de la oración es expresar, en este caso, los sentimientos de cansancio de la persona que habla, en este caso sí que sería exclamativa. Por tanto, repito, igual que puedo hacer una interrogación que sea una pregunta, puedo utilizar una pregunta sin que sea una oración interrogativa, sino que sea una exhortativa, en harías el favor de recoger tu cuarto. También puedo utilizar los signos de exclamación para dar una orden, vete de aquí, cállate, cierra la puerta, sin que sea exclamativa. Para que sea exclamativa tienen que expresarse los deseos de forma directa y los deseos, los sentimientos, de forma, más que los deseos, los sentimientos, de forma exaltada y directa, entre signos de exclamación, pero repito, no todas las que van entre signos de exclamación son exclamativas.